Muy buenas y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a exaltar y a glorificarlo porque solo Él se lo merece. Bienvenidos. Sí, tenemos que recordar que aunque no podamos reunirnos, podemos adorar a Dios y bendecir su nombre por medio de las alabanzas y también por medio de la predicación en un momento. Así que disfrutemos, tomemos el espacio, acotejémonos por ahí en un ladito y vamos a adorar a Dios con estas adoraciones. Amén. Vamos a decir que somos el pueblo de Dios. Si tú te consideras ser parte del pueblo de Dios, canta con nosotros esta alabanza desde allá, desde donde estés, tu trabajo, tu casa, no importa. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo una vez más, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Somos el pueblo de Dios una vez más. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Al mundo de su amor y verdad.
Mostraremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Qué maravilloso es alabar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es el creador de todas las cosas, el creador de nosotros también, sus criaturas especiales. Él se merece toda la alabanza. Gracias a Él todas las cosas subsisten. Vamos a decirle a través de esta alabanza que le alabamos, que le exaltamos, porque solo Él se lo merece. Amén, amén. Cielos y la tierra, tú gobiernas con poder y autoridad. Exaltamos tu nombre sobre todo. Eres eterno, el enviado del Señor. Poder y autoridad. Exaltamos tu nombre sobre todo. Eres eterno, el enviado del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo es el Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, y a cada uno de los que pueden cada domingo vernos a través de este canal de YouTube. Les pedimos y les solicitamos que cada día puedan acercarse más a Él, a ver
diferentes materiales que estamos creando para el beneficio espiritual de sus vidas y de nuestras vidas también. Así como ustedes van creciendo a través de su palabra, nosotros también vamos creciendo y nos sentimos animados de seguir instruyendo y seguir predicando su palabra, predicando la palabra de Dios, para que cada uno de mis hermanos y cada uno de los que pueden estar junto con nosotros en estos días puedan escuchar también su palabra y salir beneficiados. Quiero que en este momento iniciemos una serie llamada El Camino a la Perfección, en la cual vamos a estar predicando una serie de mensajes en estos domingos próximos, comenzando el día de hoy. Y es que necesitamos más que nunca en estos días entender el proceso que tenemos que llevar desde ahora y hasta que Cristo venga. El día de la perfección, ese día perfecto en el que Cristo va a volver y nos va a hacer o nos va a llamar perfectos ya, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de arrugas, sin ningún tipo de defectos. Lo más importante para un creyente, hermanos, es el crecimiento espiritual, es la madurez espiritual. Un cristiano que no crece, que no madura, es una persona que constantemente está cometiendo los mismos actos, los mismos delitos, las mismas situaciones pasan en sus vidas y nunca se ve una mejora en él. Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios no quiere vernos estancados, Dios quiere ver el crecimiento en nuestras vidas y quiere ver que nosotros lleguemos a dar fruto, porque un árbol que no da fruto es cortado. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro aquí nos dice que el deseo es que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia, crecer en esa gracia que Dios nos otorgó una vez y para siempre, en el cual nos permitió venir a Él sin tener que pagar ningún tipo de precio. El único precio que se tuvo que pagar fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y esa gracia que Él expresó a nuestras vidas para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos estar enteramente seguros de que Él en algún momento nos va a venir a rescatar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También el 1 de Pedro 2:2 nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Para qué? Para esa leche, esa palabra que nosotros tenemos que cada día más desear, sea quien nos mantenga sanos, sea quien nos mantenga estable en este mundo que realmente últimamente se están levantando muchas cosas que pueden ser motivo de preocupación para nuestras vidas, en el sentido de que muchos cristianos están dejando las congregaciones sanas para irse a escuchar personas que no tienen mucho sentido. Es como dice Pablo en Efesios 4:14, ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay personas que tienen su plan y son guiadas por el diablo con el fin de engañar, con el fin de elevar su propio ego. Y hay personas que al no conocer la palabra de Dios, al no desear que se transmita su palabra a la vida de ellos, la palabra de Dios pura, verdadera, entonces automáticamente ellos son engañados por cualquier persona que venga y le diga algo, son engañados por cualquier doctrina falsa, doctrina de demonios, doctrina de personas engañadoras que solo quieren llenar su propio ego. Crecemos conforme glorificamos a Dios. Al nosotros glorificar a Dios, nosotros también crecemos, glorificamos a Dios de diferentes maneras. Y Dios nos ha dicho que debemos de crecer. Y ese crecimiento solamente se produce a través de leer, de estudiar, de comernos, de rumiar la palabra de Dios y tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en su versículo 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu.
nosotros cuando tomamos la palabra de Dios nos vemos como si fuera un espejo. Esa palabra se refleja en nuestra vida y al reflejarse nosotros somos transformados y somos llevados de gloria en gloria. No es posible que un cristiano que se llame seguidor de Cristo se mantenga en el mismo nivel de gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cambie, que no haya ningún fruto en él, que no haya nada que realmente dé a entender que Cristo está en su vida. Hoy en día todos son cristianos, hoy en día todos son hijos de Dios, pero lo que dice la palabra de Dios es: por su fruto los conoceréis. Aquellos que cuando llegan a Cristo podemos ver su crecimiento, podemos ver su evolución. Esas son las personas que dice la palabra de Dios, que siguen a Cristo, que siguen su palabra, que siguen sus mandamientos, que se mantienen concentrados en Él. Esas son las personas que son llamados hijos de Dios. Esas son las personas que podemos llamarla cristianos. Nuestra meta es conocer a Dios y glorificarlo. Al conocer a Dios y glorificarlo, nosotros podemos ver que nuestras vidas van a ir en evolución. Pero si conocemos a Dios y no le glorificamos, nuestra vida se va a quedar estancada. Nuestro cristianismo, el cristianismo que profesamos tener, entonces no va a ser ningún cristianismo verdadero. Va a ser simplemente como todas las demás personas que profesan ser salvos, que profesan a Cristo, que dicen: yo tengo tantos años en la iglesia, pero realmente usted y yo lo conocemos, que son personas que cuando lo miramos de reojo y miramos las conductas que tienen, nosotros nos damos cuenta que realmente no son hijos de Dios, que realmente no son cristianos, que realmente la fe que ellos profesan tener está muerta. El enfoque es la gloria del Señor. Hay varias maneras en las que nosotros podemos glorificar a Dios. Una de ellas es que glorificamos a Dios al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú y yo confesamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos glorificando a Dios. Dice Efesios 2:11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda persona que le entrega su vida a Cristo y le confiesa como único y suficiente Salvador, en ese momento de estar aceptando a Cristo, él está glorificando al Padre, porque al aceptar a Cristo está diciendo: yo estoy de acuerdo con el plan que tu Padre estableciste desde el principio del mundo para que yo pudiera ser salvo. Y al confesarlo, entonces nosotros glorificamos al Padre a través de ello. Ahora tenemos que tener en cuenta que los cielos proclaman la gloria de Dios. Las bestias del campo le dan gloria a Dios. Los ángeles adoran y cantan gloria a Dios en las alturas. Pero el hombre se niega a darle la gloria a Dios. Como nos dice el libro de Romanos en su capítulo 1. Las personas están cegadas, las personas están nubladas, las personas quieren seguir sus propios delitos, las personas quieren hacer lo que les viene en gana. Las personas normalmente no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las personas no quieren tener a alguien que les diga lo que tienen que hacer. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, nosotros estamos diciendo: yo ahora no dependo de mí, ya yo no dependo de lo que yo quiero pensar, de lo que yo puedo decir, ahora yo dependo de lo que Dios quiere que yo sea. Y normalmente los hombres no quieren hacer eso, no quieren tener una autoridad suprema por encima de ellos que le diga lo que ellos tienen que hacer, no quieren tener una autoridad basada en la palabra de Dios que les diga cómo ellos tienen que regir su vida. Prefieren vivir de la manera libre según ellos lo dicen, y usted lo sabe, ya hemos hablado mucho de esto y hemos visto también en las noticias mucho de eso. Ya no se habla de lo que es bueno y lo que es agradable, y ahora se habla de respetar la decisión que quiere tomar fulano, la decisión que quiere tomar aquel, y ya no se habla de principios, no se habla de valores. Ya estas cosas quedaron atrás. Ahora se habla de la libertad de que cada quien pueda hacer lo que quiera hacer y hacer lo que quiera hacer. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no me perjudique a mí. Pero hay un problema cuando todos quieren hacer algo, porque siempre va a perjudicar al otro. Solamente la palabra de Dios tiene las herramientas de fe y conductas necesarias para nosotros poder ser entes verdaderamente honrados en este mundo. No hay una persona que no conozca a Dios, porque Dios se le manifestó a todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos que Dios muestra su gloria a través de la creación.
Pero ¿qué pasa? El hombre se niega a glorificar a Dios. La segunda forma en que podemos glorificar a Dios es que glorificamos a Dios al apuntar nuestras vidas a la gloria de Él. Al nosotros apuntar nuestras vidas a su gloria, nosotros también le también lo glorificamos. Dice Pablo en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Cuando yo apunto mi vida a Cristo, a Dios, yo le estoy dando gloria, porque todo lo que yo hago tiene que ser para la gloria de Dios. Ya sea que yo esté en mi trabajo, esté trabajando, yo tengo que darle la gloria a Dios por medio de lo que estoy haciendo. Y no es que yo le diga, Señor, gloria a Dios te doy, o que estemos como muchos haciendo muletilla, gloria a Dios en cada minuto. Si tropiezo, gloria a Dios. Si me monto en un carro, gloria a Dios. Eso no es lo que quiere decir, no es que le demos gloria a Dios con nuestra boca. Es que las personas puedan alabar a Dios a través de nuestros actos, de que cuando nos vean haciendo cualquier cosa, ellos puedan decir, realmente Dios ha cambiado la vida de Darwin. Que cuando tengamos que tomar decisiones, los demás de afuera puedan ver y puedan entender que nosotros nos regimos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que realmente tiene la mejor forma de vivir. Porque cada quien busca lo suyo, pero la palabra de Dios nos instruye a darle la gloria a Dios a través de amarle a Él, a través de amar a nuestro prójimo. Y cada cosa que nosotros hagamos, ya sea que comamos y bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Que Pablo aquí está hablando de dos cosas sumamente vanas, comer y beber. Son cosas que estamos sumamente acostumbrados a hacerlas. Todos los días comemos y todos los días bebemos agua. Y él está diciendo, hasta las cosas más sencillas que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo absolutamente lo que hay en nuestra vida debe de darle la gloria a Dios. Una tercera forma en que glorificamos a Dios es al confesar nuestros pecados. Cuando nuestros pecados nosotros los encubrimos, estamos en pocas palabras diciendo que realmente queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos dispuestos a confesar esos pecados, esas iniquidades que cometemos en ocasiones, entonces en ese momento nosotros estamos diciendo que dependemos plenamente de Dios y que reconocemos que estamos mal y que necesitamos a aquel que Él es el único que puede perdonarnos, que nos perdones y nos dé una oportunidad y nos permita estar en paz con Él. Una persona que no esté dispuesta a pedir perdón a Dios es una persona que realmente tenemos que cuestionar realmente si es cristiano verdadero. Porque lamentablemente una persona que no está dispuesto a confesar sus pecados es porque el Espíritu Santo no está en él para traer convicción, traer arrepentimiento de pecado. Entonces, lamentablemente hay personas en esta vida, hay personas en el cristianismo que no están dispuestas a reconocer cuando se equivocan. Piensan que cuando se equivocan están haciendo bien y no están dispuestas a aceptar los consejos que otros pueden traer de parte de Dios. El Espíritu Santo mueve tu interior, mueve tu ser, mueve tus entrañas y te hace entender que estás mal. Pero también manda a personas, a través de personas, hermanos, como dice la palabra de Dios, que cuando veamos a nuestro hermano haciendo algo, podamos aconsejarle y decirle. Dice la palabra de Dios que si nuestro hermano nos hace caso, pues entonces hemos ganado a nuestro hermano. Pero hay personas que no están dispuestas a aceptar ese tipo de correcciones. Y lamentablemente la palabra de Dios es cruel, es fuerte en este caso, y dice que una persona que no esté dispuesta a reconocer su pecado no es digna del reino de los cielos, no es digna del Señor. Una persona que no esté dispuesta a reconocer su pecado, que quiera continuar haciendo las mismas cosas, lamentablemente ese tipo de personas no van a entrar al reino de los cielos. Solamente hay una forma en la cual podemos entrar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos. Si no nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos, vamos a seguir rumbo al infierno. Una cuarta cosa en la cual podemos glorificar a Dios es que glorificamos a Dios al confiar en Él. Romanos 4:20 nos dice que Abraham no titubeó con la incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando nosotros confiamos plenamente en que lo que Dios está haciendo es bueno, es agradable, es correcto, entonces le damos la gloria a Él. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Señor, tú tienes el control de todo. Y por eso yo confío en ti. Yo tengo fe en que lo que tú vas a hacer es lo mejor, es lo más agradable, es lo más perfecto.
Pero si nosotros confiamos en nosotros, entonces la gloria ya no va para Dios. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos plena confianza en Dios, quiero explicarte. Si pasa algo que nosotros no estamos esperando, pasa porque no pasó por nuestra fuerza, pasó por las fuerzas de Él. Pasó porque Él así lo permitió. Entonces damos gloria a Él y bendecimos su nombre. Decimos, Señor, gracias porque tú permitiste que pasara esto en mi vida, que yo lo veía lejos. Pero cuando nos esforzamos nosotros y vemos que nosotros somos los que logramos esas metas, entonces no le damos la gloria a Dios, sino que nos damos la gloria a nosotros. Pero entonces nosotros le damos la gloria a Dios al confiar en Él y a tener una fe ciega en Él. Por eso la palabra de Dios nos dice que la fe es un don de Dios y que las cosas que nosotros hacemos no van a lograr que nosotros lleguemos al cielo. Solamente a través de la fe podremos lograr que Cristo viva en nosotros y podamos ir al cielo cuando Él vuelva. Esto es lo que realmente Dios nos dice que hagamos, que confiemos plenamente en Él y nos enfoquemos solamente en Él. La quinta forma en que nosotros podemos glorificar a Dios es a través de dar frutos. Cuando nosotros damos frutos, entonces nosotros estamos dando a entender a los demás que realmente Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, debemos de dar frutos. Si Cristo no está en nosotros, entonces vamos a continuar de la misma manera que estábamos cuando aceptamos a Cristo. Si es que realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque recuerda que hacer una oración no es confesar a Cristo. Hacer una oración repetida de que alguien te diga acepta a Cristo y repite esta oración conmigo. Sí, muchas personas oran esa oración, pero realmente no van a ir al cielo, porque no depende de una oración, depende de una actitud en tu corazón que haga entender que realmente Dios está en tu vida. Entonces nosotros glorificamos a Dios a través de dar frutos. Dice la palabra de Dios en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Les leo otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que den muchos frutos. Así prueben que son mis discípulos. Cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos que su palabra transforme nuestras vidas y comenzamos a vivir una vida honrada, una vida realmente dirigida por la palabra de Dios, van a comenzar a verse frutos en nuestras vidas. Y al verse esos frutos, las personas van a glorificar a Dios. Y nosotros mismos vamos a glorificar a Dios porque vamos a ver el cambio en nuestras vidas reflejado también. Pero hay un sexto punto en el cual nosotros, una sexta forma en la cual nosotros podemos glorificar a Dios. Y es que glorificamos a Dios también al alabarlo. Dice Salmo 50:23, al que ofrece sacrificio de acción de gracia, me honra. El que ofrece sacrificio de acción de gracia, me honra. Cuando nosotros alabamos a Dios, y esos sacrificios que nosotros hacemos para honrar y glorificar el nombre de Dios, Dios se siente honrado con esas cosas que hacemos. Recuerda que dice la palabra de Dios que Dios prefiere obediencia que sacrificio. Y si tú quieres hacer algo para que Dios te note, pero no estás obedeciendo su palabra, esas cosas que tú estás haciendo, le estás haciendo en vano. Porque Dios quiere la obediencia más que el sacrificio. Si tú estás ofrendando, si tú estás ayunando, si tú estás haciendo silicio, pero estás mintiendo, estás robando, estás adulterando, entonces nada de lo que tú hagas realmente está siendo valioso. ¿Por qué? Porque estás haciendo sacrificios, pero no estás obedeciendo su palabra. Y si aún así, sabiendo que lo estás haciendo, lo continúas haciendo, Dios va a juzgarte y Dios va a ver esos malos deseos que tienes, que no lo estás alineando a su palabra. Hay una séptima forma en la cual podemos glorificar a Dios, y es que glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. La mayor forma de gloria a Dios se expresa a través de la obediencia.
Pero no como la historia que tal vez hemos escuchado de la niña, la cual se encontraba en una sala junto con su padre y su padre estaba sentado y le decía a ella, siéntate, y la niña le decía, no, no me voy a sentar. Y él le decía, siéntate, y la niña no se sentaba. Y le volvía a decir, siéntate, y la niña no se sentaba hasta que el padre le dijo, si no te sientas, te voy a dar una pela. Y la niña se sentó y le dijo, yo estoy sentado, pero en mi corazón yo estoy de pie. Esto no es lo que realmente Dios quiere de nosotros. No es que tengamos una actitud doble, sino que realmente tanto nuestro corazón como lo que está afuera, nuestro exterior, puede estar en plena obediencia. Aquí vamos a ir al libro de Juan en su capítulo 21, en su capítulo 15, y nos vamos a encontrar con Simón Pedro. Y Jesús le dice, dice la palabra de Dios en el versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Aquí Jesús se está encontrando en el momento en el cual está confrontando a Pedro y está comisionando a Pedro para llevar su palabra, para ser el discípulo que iba a guiar, a ser de ejemplo a aquellos que estaban junto a él. Y Jesús le dice en este momento, Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Este verbo usado por Jesús es agapao. Esto puede traducirse como ¿me superamas? Jesús en este momento le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me amas tanto, más que lo que normalmente estamos acostumbrados a saber como amor. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. El verbo utilizado por Pedro no fue el mismo verbo utilizado por Jesús. Jesús utilizó el verbo agapeo, pero Pedro utilizó el verbo fileo, que tiene que ver con algo un más simple y podríamos traducirlo como me caes muy bien. Ese amor el cual tenemos tal vez a nuestra hermana, a un primo, a un sobrino, que no es el mismo amor que Dios tiene para con sus hijos. Y Pedro está aquí medio ambiguo lo que está diciendo. Pedro quiere decirle, sí, Señor. O sea, Jesús le está diciendo, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, Señor. Tú me caes muy bien. O sea, yo te sigo. No sé realmente a qué tú quieres llegar con esta pregunta. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta a Jesús y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú me caes muy bien. Utiliza el mismo verso, utiliza el mismo verbo. Y Jesús le tiene que decir por tercera vez, Pedro, ¿tú me superamas? Y Pedro en este caso ya se rinde ante el Señor y le dice, Señor, tú conoces lo más profundo de los corazones de los hombres. Dios conoce lo más profundo de los corazones de los hombres. Dios nos conoce. Pero Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a darle la gloria a Él a través de la obediencia que tenemos. Y en este momento Dios le dice, apacienta mis ovejas por tercera vez. Dice el verso 18, después de estos tres veces que Pedro es confrontado por Jesús, dice el verso 18. En verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras. El verso 19 dice, esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y tenemos que entender algo. Cuando nosotros amamos a Dios a tal nivel que le obedecemos, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder todo. Tenemos que saber que si amamos a Dios, te va a costar tu vida. Si amas a Dios, si estás dispuesto a obedecer a Dios, posiblemente te cueste tu vida. Y realmente no sé, pero en estos tiempos, si Jesús me hubiera dicho a mí o lo hubiera dicho tal vez a alguno de ustedes, que nosotros íbamos a sufrir este martirio o íbamos a morir de esta manera difícil, yo creo que todos nosotros trataríamos de andar con cuidado en la calle, protegiéndonos y cualquier ruidito que veamos, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Porque vivir tu vida pensando
en que tú vas a morir martirizado por Cristo, a veces suena un poquito difícil, pero es la verdad. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios, nuestra vida en obediencia a Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado a través de nuestra muerte también, no solamente de nuestra vida. Dice el verso 20 al 22. Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces Pedro al verlo le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y esto me produce a veces mucha interrogante con muchas personas que están concentrados en el propósito que Dios tiene con otros, pero no están pensando o no están concentrándose en el propósito que Dios quiere que tengan ellos en su propia vida. Están mirando todo lo que hacen los demás, están mirando todo lo que hacen los otros, pero no se están concentrando realmente en glorificar a Dios a través de lo que Dios le ha dicho que hagan. Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros que concretemos una misión en esta tierra, en esta vida. Muchos están concentrados mirando lo que otros están haciendo, pero Dios te dice, así como le dice a Pedro: tú concéntrate en seguirme a mí. Olvídate de los demás. Si yo quiero que él pase por otra cosa, si yo quiero que Juan pase por una cosa, si yo quiero que Pedro pase por otra cosa, si yo quiero que Ramona pase por otra cosa, a ti no te importa. Eso es yo que lo quiero hacer. Tú concéntrate en seguirme, es lo que Dios nos dice. Concéntrate tú en obedecerme y deja de concentrarse en lo que está haciendo fulano, en lo que está haciendo perencejo, porque Dios no nos ha llamado a mirar lo que está haciendo el otro. Dios nos ha llamado a seguirle y a obedecerle. Con esto no estoy diciendo que no podamos ayudar a aquellos que están flaqueando en la fe y que podamos ayudarle a progresar en su fe también. Pero no enfocarnos en el ministerio que tiene el otro, olvidándonos del ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Tú sígueme. Con estas palabras termina el libro de Juan. Y cuando nosotros volteamos la página, encontramos el libro de los Hechos. Y cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, por lo menos hasta el capítulo 14, nosotros vemos luego a un Pedro totalmente diferente, en el cual, en el capítulo 2, Pedro se levanta y comienza y predica elocuentemente a una gran multitud. Y 3,000 personas aceptan a Cristo y sus vidas son salvadas. Luego de eso, el siguiente acontecimiento que vemos, si seguimos leyendo en el libro de Hechos, es que vemos a Pedro levantando un paralítico frente a la puerta de la Hermosa, en el cual le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Vemos un Pedro ya confiado, consciente de cuál era su propósito, de cuál era su llamado. El siguiente acontecimiento que vemos es cuando confronta al Sanedrín y él les dice: ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero nosotros no nos vamos a callar. Juzguen ustedes si es correcto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes pueden decir lo que quieran, hablar lo que quieran, hacer lo que ustedes quieran, pero no vamos a dejar de predicar el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo que Pedro estaba plenamente convencido. Y vemos luego que Pedro escribe 2 epístolas gloriosas, en la cual vemos en el capítulo, en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, 14 y 15 dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Oigan cómo Pedro está hablando. Pedro está hablando como una persona que está plenamente consciente de que su vida él la va a perder, pero la va a perder para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque él ama a Dios y como lo ama, le ama tanto que le obedece. Y dice: sabiendo que mi separación de este cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro estaba totalmente convencido de que él iba a morir y su visión estaba concentrada en predicar la palabra de Dios, en predicar a Jesucristo, en mostrarle a los demás hermanos lo que debían de hacer para que luego de su muerte, como él nos dice aquí, ellos pudieran recordar esas cosas que Pedro les dijo, que fueron transmitidas de parte de nuestro amado Jesús y luego por el Espíritu Santo a cada uno de los apóstoles. Dios es glorificado de acuerdo a la disposición que tengamos para hacer las cosas, hacer cosas para la causa de Él. Te lo vuelvo a repetir.
Dios es glorificado de acuerdo a la disposición que tenemos para hacer cosas para la causa de Él. Él se glorifica por medio de esa entrega que nosotros tengamos hacia lo que debemos de hacer para Él. Cuando nosotros entregamos y disponemos nuestra vida solo para Él, entonces nosotros estamos diciendo que estamos plenamente convencidos de que Él es quien reina en nuestra vida. Pero hay dos cosas: o le damos la gloria a Dios o nos damos la gloria a nosotros. Cuando nosotros entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que pensamos a Dios, entonces nosotros vamos a glorificar a Dios. Pero si nosotros no quedamos con esos pensamientos, no obramos, no actuamos, no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces no le estamos dando gloria a Él, nos estamos llenando nosotros de ego, nos estamos glorificando nosotros mismos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que glorifiquemos su nombre, que glorifiquemos al Padre por medio de la obediencia que nosotros podamos tener. Un octavo punto, una octava forma en la cual nosotros podemos glorificar a Dios es glorificar a Dios mediante la oración. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan en su capítulo 14, su verso 13 y verso 14. Y podríamos encontrar otros pasajes, pero simplemente para la ilustración vamos a ir al libro de Juan 14. Y nos dice la palabra de Dios: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Quiero que nos detengamos un momento aquí. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Esto suena como una promesa sumamente sustanciosa, en la cual nosotros podríamos decir: wow, todo lo que yo pida en el nombre de Cristo entonces será concedido. Hay muchas personas que andan diciendo eso, hay muchas personas que andan por ahí, y no importa lo que pase, no importa lo que ellos pidan, Dios lo va a conceder, como si esto fuera una varita mágica. Y nos lo recuerda en el verso 14 también nos dice lo mismo: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Suena como si fuera un chasquido de dedos. Si pedimos algo en el nombre de Jesús, esto va a surgir, esto va a pasar. Pero tenemos que tener en cuenta, el mismo verso 13 nos dice ¿cuál es el propósito de la oración? Y dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el propósito, para que Dios sea glorificado en el Hijo, que fue el plan. Y nos lo vuelve a repetir en el 14: si me piden algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que si pedimos algo de acuerdo a lo que Él es, y nosotros muchas veces tendemos a pensar que al orar y terminar la oración con en el nombre de Jesús, es el secreto mágico para que todas las oraciones puedan cumplirse. Y creo que hemos malentendido realmente cuál es el propósito de esto. Saber que el nombre de Dios, dice la palabra, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Dice: yo soy el que soy. Todo lo que Él es su nombre, lo que Él emana, lo que Él representa, lo que Él realmente es en tu vida. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy diciendo que yo oro conforme a lo que Dios es, conforme a lo que Jesús es. Y muchas veces nosotros pensamos que si una oración no termina con en el nombre de Jesús, entonces esa oración no es escuchada. Y creo que estamos mal entendiendo cuál es el propósito. Creo que nosotros deberíamos de pensar, perdón, y deberíamos de terminar la frase con: esto oro porque es o porque creo que es tu voluntad. Si tal vez nosotros oráramos y hiciéramos: bueno, Señor, dame un carro. Señor, mira, mi esposa, tú sabes que ya tal vez yo estoy interesado en otra persona. Si oramos de esa manera y decimos en el nombre de Jesús, entonces entendemos que Dios tiene que cambiarnos la esposa. O decimos: Señor, mira, este niño, este hijo mío, no sé de dónde salió realmente. Mira, ve qué tú haces con él en el nombre de Jesús. Realmente ese tipo de oraciones son escuchadas por Dios, tienen sentido con lo que realmente Dios es, tiene sentido. Muchas veces nos gastamos una media hora, una hora orando: Señor, dame una casa, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame todo esto en el nombre de Jesús. Y realmente esto no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no es lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros pedimos mal y que nosotros no sabemos orar porque pedimos para nuestros deseos, pedimos para nuestro deleite. Pero el Espíritu Santo es quien ora por nosotros. Así que creo que una mejor manera de nosotros poder enfocar nuestra oración es decir: esto oro porque creo, Señor, que es tu voluntad. Si yo oro pensando en lo que Dios es, en lo que Dios va a hacer, entonces yo voy a orar conforme a su voluntad y voy a glorificarle.
Pero si oro conforme a lo que yo pienso y conforme a lo que yo deseo, y termino la frase en el nombre de Jesús, esto no es una varita mágica para conceder los deseos. Tenemos que saber que si nosotros amamos a Dios lo suficiente para obedecerle, tenemos que orar conforme a su voluntad. Orar en el Espíritu es orar de manera coherente con la voluntad del Espíritu de Dios. Cuando yo oro coherentemente con la voluntad del Espíritu, estoy orando verdaderamente y como debo de orar correctamente. Debo siempre de tener en cuenta que la palabra de Dios me guía y me da la manera correcta de cómo yo puedo y debo orar para que mis oraciones sean escuchadas. Dios te bendiga. Quiero que en este momento, si tú has escuchado este mensaje y has entendido cuál es el propósito que Dios tiene para ti, yo quiero que tú te concentres en ello y tú comiences a orar y le pidas al Señor que te ayude a cumplir este propósito, que te ayude a crecer por lo menos en estas 8 formas, que te ayude a por lo menos vivir estas 8 maneras de glorificar a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, por lo menos confiando en su palabra solamente, nuestras vidas van a crecer y van a crecer en abundancia. El Espíritu Santo va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Así que te exhorto, sigue su palabra. Y si no eres cristiano, acéptale, ven a Él. Solamente en Cristo hay solución. Solamente Cristo es la verdad. No hay otro camino al Padre más que Él.